Entonces, una pregunta. ¿Para el viernes podemos traer una especie de formulario? No, No hay formulario. muy bien. Fíjense, creo que ya habíamos hablado cuando describíamos que los enlaces no se pueden de forma estricta clasificar como covalentes, iónicos o metálicos, que hay la posibilidad que tengamos interacciones que pueden caer más bien en una descripción intermedia. Algo pudiera no ser 100% metálico y ser más bien covalente. Y ese es el caso precisamente del estaño. Si ustedes ubican el estaño en su tabla periódica, comparte el mismo grupo, el carbón, silicio, germanio, y está justo abajo del germanio, es el estaño. Entonces, una cosa interesante que observamos como tendencias en la tabla periódica es que el carácter metálico de una sustancia incrementa generalmente con la masa. Entonces, yo tengo, adelantando un poquito a la descripción de las propiedades electrónicas, el carbón, bueno, el diamante realmente es un aislante electrónico, es decir, no va a conducir, a no ser de que yo haga algo o lo dope, ¿no? Otra vez, hablando del diamante no es lo mismo que el grafito. Entonces, la estructura cristalina del diamante es un aislante. Silicio y germanio son semiconductores. Y entonces el estaño y el plomo son metales y por tanto conductores electrónicos. Entonces, se fijan la transición de algo que es un aislante, voy pasando gradualmente a algo que es más conductor, teniendo semiconductores primero y luego metales. ¿Okay? Entonces, lo interesante está precisamente en ver que un grupo de la tabla periódica pueda tener elementos que tienen propiedades tan distintas. Pero tampoco son tremendamente distintas. Resulta que una de las estructuras del estaño de baja temperatura es que se conoce como estaño gris, que es esa estructura que ustedes ven ahí. Entonces, el estaño gris, ¿qué tipo de estructura ven ahí? Estructura cristalina. Space Center Cubic, pero hay como... Exacto. Es como si tuviéramos una centrada en las caras, ¿no? Es cúbica, efectivamente. Entonces es cúbica y tenemos átomos en los vértices, que están aquí, y tenemos un átomo en cada centro de cara. Entonces ahí está. ¿Y eso justificaría cuántos átomos? 4, exactamente. Entonces, cada uno de estos corresponde a un octavo. ¿Y cuántos hay de esos? 8, son 8 vértices. Entonces, este es 1. Y este átomo en la cara, ese es medio átomo. ¿Y cuántos hay? 6. Hay 6 caras, entonces estos son 3. Entonces, esos son 4 átomos en una FCC, pero esta no es una FCC. ¿Cuántos átomos adicionalmente hay? 4 más. Entonces, 4 adicionales son estos de aquí, los voy a marcar, los voy a remarcar. A ver. No te voy a aguantar un poco más. O sea, en la próxima te sales, ¿ok? Deja de fallecer. Entonces, fíjense lo que tiene en común la estructura del estaño, pero estamos hablando de una estructura en particular, que es el estaño alfa de baja temperatura, es que la estructura cristalina de este estaño alfa es la estructura del diamante. O sea, eso es lo que tienen en común estos elementos. Entonces, si bien la estructura que normalmente nosotros encontramos a temperatura ambiente es otra para el estaño, que se conoce como estaño blanco, a bajas temperaturas la estructura que presenta el estaño es idéntica a la estructura cristalina del diamante. Entonces, estos átomos que están dentro de la celda, que suman 4 más, entonces tenemos un total
de 8 átomos están formando una interacción, bueno, están coordinados, si ustedes quieren, por estos otros átomos. Entonces, este de aquí y estos dos de acá. ¿Ok? Entonces se visualizan eso. Entonces tengo dos átomos de estaño en la parte superior de este y dos en la parte inferior, pero están de forma diagonal. Si cada uno de estos átomos, ¿qué voy a obtener? ¿Qué es eso? Un tetraedro, exactamente. Entonces, cada uno de estos átomos de estaño está formando una interacción que es metálica, principalmente, y algo covalente con los demás estaños. Entonces tenemos esa interacción. Y cada átomo a su vez tiene la misma coordinación. Entonces yo tengo una red de interacciones que no son covalentes, o sea, este material no es un material covalente, es principalmente metálico, pero con un cierto grado de covalencia. ¿Okay? Entonces, ahí está. Esa es la estructura del estaño gris, con 8 átomos. Ahora, la estructura del estaño blanco es diferente. Para empezar, ya no es más una estructura cúbica. ¿Okay? Entonces, yo tengo una base que es una base cuadrada, donde A y B, que son los parámetros de celda, son iguales, pero la altura, que sería el parámetro C, es diferente. ¿Okay? Entonces, el arreglo de mis átomos es diferente en esta estructura, y eso va a tener una repercusión fundamental en las características del material. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es una muestra de estaño blanco y la transformación que nosotros veríamos si bajamos la temperatura y dejamos que este material cambie de configuración cristalina de estaño blanco a estaño gris. Entonces, básicamente el material pasa de ser un material con propiedades de maleabilidad, no muy alta, pero suficiente, a una estructura que es mucho más quebradiza. Entonces, hay una transformación y tenemos propiedades mecánicas que son completamente distintas, que podemos entender desde el punto de vista de que los átomos ya no están formando la misma estructura cristalina. ¿Okay? Y hay modificaciones no solamente en cómo los átomos están coordinados, sino también en cómo están arreglados en el espacio. ¿Sí? O sea, ya no tenemos estructuras tetraédricas de 4 átomos coordinando a un átomo central, sino esa coordinación va a ser diferente. Y esto lo vamos a visualizar precisamente mucho más fácil con Crystal Maker que haciendo esto. Entonces, en este caso, estamos viendo un fenómeno que ya se había identificado antes, ¿no? Esto está reportado y hay reportes donde le llaman la enfermedad del estaño a esto, y es que material de estaño, municiones de estaño guardadas, almacenadas a bajas temperaturas, estamos hablando de inviernos de menos 30 grados centígrados, menos 40 grados centígrados, son suficientes como para generar esta transformación que no es inmediata, que requiere mucho tiempo, pero al cabo de un cierto tiempo entonces podemos tener el desmoronamiento de una pieza a raíz de este cambio de fase. ¿Okay? Entonces, entender cómo es el arreglo de átomos en 3 dimensiones para nosotros va a ser fundamental para correlacionarlo con propiedades mecánicas y electrónicas de un material. ¿Okay? Muy bien, entonces la descripción de la estructura cristalina es una descripción que es básicamente de cómo ocupamos el espacio en 3 dimensiones. Entonces, si yo quiero llenar el espacio en 3 dimensiones, hay solamente 7 formas de hacer esto. O sea, lo que estaríamos haciendo es
imagínense que yo tengo bloques que son exactamente iguales en términos de sus dimensiones y en términos de los ángulos entre las dimensiones. Entonces, si yo tengo esos bloques, yo puedo poner un bloque al lado del otro, y extender la estructura en cualquiera de las tres direcciones del espacio. Entonces, en tres dimensiones yo puedo llenar el espacio sin dejar huecos. Entonces, si yo tengo esa estructura o cualquiera de estas, voy a poder hacer ninguna modificación que no sea alguna de estas combinaciones va a permitirme hacer eso. Entonces, estas serían las maneras en las que yo lleno el espacio tridimensional. Sí. Incluso los cristales amorfos siguen. No, pero un cristal amorfo ya no es cristal. Entonces tú tienes que decir que es un sólido amorfo. Un sólido amorfo no cumple con una regla que es fundamental, y es que el momento que yo voy a apilar una estructura, alguna de estas, al lado de la otra y al lado de la otra, lo que voy a ganar es lo que se conoce como una simetría translacional. O sea, es como si el momento que tú apilas estos bloques uno al lado del otro, yo podría pensar que lo puedo trasladar en cualquier dirección. Entonces, el momento que hago una traslación, la estructura es exactamente la misma en cualquier dirección. Entonces, en un sólido amorfo no tengo esa relación, ¿no? Y eso me da un orden cristalino. Entonces, si ustedes piensan en dos dimensiones, yo puedo llenar un espacio bidimensional con cuadrados, por ejemplo. Entonces, si yo tengo cuadrados, cada una de estas como una estructura unitaria me permite ya sea trasladarla o poner una nueva, no importa cómo lo vean. O sea, yo puedo tener un cuadrado, luego pongo otro y así sucesivamente en una dirección u otra dirección. Entonces, en todas las direcciones de este espacio bidimensional, yo puedo llenar el espacio. Y el momento que yo tengo algo en las esquinas, por ejemplo, entonces lo que estoy generando es una red reticular. Una red reticular es un arreglo de posiciones, ¿sí? Entonces tengo esta posición equivalente a esta. En inglés es lo que se conoce como látiz, ¿sí? Que no tiene traducción como látiz en español, eso sería un anglicismo. Entonces, ¿perdón? Sí. Entonces, ahí está. Yo puedo hacer eso con cuadrados, claramente lo puedo hacer con rectángulos también, pero no puedo hacer eso con pentágonos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un pentágono y tratan de llenar el espacio con un pentágono, eventualmente voy a tener una situación donde yo no puedo cerrar el espacio. Entonces hay una limitación del número de figuras que me permiten llenar un espacio. Entonces, el número de figuras, sin pensar en términos de las dimensiones precisas ni los ángulos precisos, son hasta 7. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, vamos a empezar desde la más simétrica, que es la cúbica. Esta es la distribución del espacio más simétrica, porque todos los lados son iguales y los ángulos son de 90 grados. ¿Okay? Entonces, la designación que nosotros vamos a hacer generalmente y de forma intercambiable va a ser de esta manera. Vamos a designar A, B y C como las dimensiones del espacio, o bien podemos pensar que hay coincidencia de estos como vectores unitarios en un espacio tridimensional congruente X, Y y Z. Entonces vamos a hablar indistintamente de nuestro espacio X, Y, Z, o A, B y C, o pensar que A, B y C son vectores unitarios en este espacio, ¿no? Donde esto sería a la dimensión A, a la dimensión B y C, son todas iguales. ¿De acuerdo? Tenemos tres ángulos entonces que van a ir definidos de forma cíclica. Si yo tengo el lado A y el lado B, entonces el ángulo va a ser gamma, por la secuencia del alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, gamma. Entonces, entre A y B está gamma, entre B y C, alfa, entre A y C, beta, que son estos ángulos de aquí.
Y gamma está dibujado aquí, pero gamma también sería este ángulo, ¿no? Entonces lo puedo ubicar en cualquier parte. Ok, entonces claramente yo puedo tener estructuras cúbicas y llenar el espacio tridimensional con estructuras cúbicas. Si hacemos una deformación de la estructura cúbica, entonces yo paso a una estructura tetragonal. ¿Por qué tetragonal? Porque solo se modifica una y otras no mantienen. Porque A y B son iguales. A y B son iguales, entonces yo tengo una base cuadrada. ¿Sí? O sea, yo tengo una base cuadrada, pero la altura puede ser mayor o menor. Podría yo haber hecho esto también, ¿no? Alternativamente. Entonces, una estructura tetragonal es una distorsión del cubo en una dimensión. Entonces tengo dos lados iguales y una tercera dimensión que generalmente va a ser el parámetro C diferente, manteniendo los ángulos iguales. Claramente lo que podemos hacer es una distorsión adicional a una de las dimensiones, a la otra dimensión, y entonces ahora tengo tres lados diferentes. ¿Sí? Entonces eso es un paralelepípedo con lados todos diferentes, pero ángulos iguales. Entonces, ¿se fijan cómo es una familia? ¿Sí? Que viene toda de la estructura cúbica, ¿de acuerdo? Luego, lo que vamos a hacer es ver de qué otras maneras yo puedo distorsionar mi estructura cúbica, y hay una distorsión que es particularmente importante en la óptica. Ahí está. Y es la estructura romboédrica. Si ustedes, bueno, se fijan, rombo es esta estructura base, un rombo, y édrico significa la cara, ¿no? Entonces tengo caras rómbicas, que también es una estructura trigonal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es una deformación más o menos de este estilo del cubo. Si ustedes toman vértices diagonalmente opuestos del cubo y empiezan a girar, entendiendo que las dimensiones van a tener que responder, entonces lo que va a pasar es que este ángulo se va a cerrar, pero el otro se va a abrir, y entonces la forma de entender un romboedro es precisamente como una distorsión de este tipo del cubo, porque si ustedes se fijan, los lados de una estructura romboédrica son iguales, pero los ángulos, uno de ellos va a ser, entonces otra vez, si lo llamamos A, B y C, entonces tendríamos, bueno, eso no tendría que ser, tenemos que quizás hacer lo siguiente, este sería A, esto sería B, y aquí vendría C, ¿no? Entonces ese sería ahora nuestro juego de vectores unitarios que ya no son ortogonales, es decir, ya no están a 90 grados. Entonces, alfa es menor a 90 grados y ángulos beta y gamma son iguales entre sí, pero están entre 120 y 90 grados. Entonces, eso me da la posibilidad de describir muchas estructuras donde yo podría estar viendo una estructura con un ángulo mayor o menor. Son ligeras variaciones, pero la forma básica de esta estructura es básicamente la misma. Estaría en ese rango. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo gamma ahí? Bueno, ¿por qué se disminuye? Gamma. No, se aumenta. Gamma es este. Ya, y El gamma va a estar entre A y B. Depende de tú cómo tomes A, B y C originalmente aquí. Entonces, si te fijas, lo que va a pasar es que vas a cerrar algunos ángulos, ¿sí? Pero otros vas a abrir. Entonces, dos de los ángulos se abren y el tercero se cierra. Es lo que está pasando. ¿Sí? Si el ángulo alfa disminuye a 80 grados,
el ángulo beta y gamma va a aumentar 10 grados o 5 grados. Nunca he hecho ese análisis geométrico, pero sí podrías imaginar que lo que tiene que suceder es que la relación de los lados, como estos lados son iguales, entonces tiene que mantenerse una relación geométrica entre los lados. O sea, porque tú necesariamente manteniendo estos ángulos, el momento que afectas afectas el complementario. Entonces probablemente sí, pero no es algo que lo tengan comprobado. Muy bien. Entonces tenemos la estructura romboédrica. Y otra estructura, digamos no similar, pero relacionada, es la hexagonal, que la denominamos hexagonal, pero no es necesariamente hexagonal en sí misma, ¿sí? O sea, la celda unitaria hexagonal es esta. Entonces, la mejor manera de entender por qué le llamamos hexagonal es quizá viendo desde arriba. Ahí está. Entonces, esta es la estructura hexagonal. Ahora, bueno, una cosa importante que ustedes van a tener que aprender a hacer es integrar las vistas en 2 dimensiones en una imagen mental tridimensional. Entonces, lo que yo tengo es básicamente una cara rómbica donde gamma es 120 grados, o sea, esto sería 120 grados. Tiene que sumar 360, entonces esto es 60 grados, ¿no? Como es un cuadrilátero, tiene que ser 60 grados. Entonces, y los ángulos alfa y beta son 90 grados, o sea, esta es una estructura vertical. ¿Okay? A y B son iguales, entonces A y B tienen la misma dimensión, pero C, que es la altura, puede ser mayor o menor. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera describir al grafito, utilizaría, por ejemplo, esta celda unitaria, ¿no? Porque a su vez, si yo repito estas unidades, me va a dar un hexágono. Y se llama hexagonal porque si ustedes hacen el giro de esta estructura, o sea, si giro esta para acá o giro para acá, entonces tengo un hexágono. Pero en realidad la forma en que vamos a repetir esa estructura no va a ser girando así, sino va a ser trasladándola en una dirección u otra, ¿no? Entonces, esto se vería así. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en que está. Pero el momento que yo traslado elementos que tiene esta celda unitaria, imagínense que yo tengo un átomo en el centro, entonces voy a trasladarlo acá y otro en el centro y así sucesivamente, entonces yo voy a eventualmente llegar a dibujar un hexágono. ¿Okay? Entonces eso es lo que me da la representación hexagonal de quizá no en sí mismo la celda unitaria, sino la repetición de esas celdas unitarias. ¿Sí? Entonces la romboédrica, ¿cómo se acomoda? ¿Perdón? Entonces la romboédrica, ¿cómo se acomoda? Lo mismo, o sea, tú vas a ir acomodando caras. Entonces imagina que tienes una romboédrica y otra romboédrica, entonces lo que tienes que hacer es hacer coincidir una cara con otra. ¿Sí? Entonces esto va a ir girándose para abajo. La diferencia es el sentido de la relación. Sí, porque el sentido de la afinación te la va a dar la cara, ¿no? En este caso, estas caras, por ejemplo, no están a un ángulo plano o perpendicular. Entonces, esta se extiende para este lado y para este lado. Eso es. Muy bien. Y a partir de esas, entonces ya hemos contabilizado cinco estructuras, ¿no? La cúbica, tetragonal, ortorrómbica que es todos los lados 90 grados, romboédrica y hexagonal. Sí. Sí, entonces la forma en la que se estructura la forma romboédrica sería en una forma de grid, significa que no estaría necesariamente hacia un lado en específico, pero una hexagonal sí tiene que seguir una forma circular para ser organizada. No. Todas estas estructuras se van a propagar en 3 dimensiones. Lo que estamos diciendo es que en el caso particular de la romboédrica, como tú tienes una cara que es la que tiene que coincidir con la siguiente estructura que tú pongas,
esa cara tiene una inclinación. Entonces la propagación va a ser en esa dirección. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Pero todas las demás no van en forma circular, van en una dirección o en otra o en una tercera dirección. Ok. Arriba, abajo, a los lados, y hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces son 3 dimensiones. La forma es cómo exploras el espacio en 3 dimensiones. No necesitas necesariamente ajustarte a direcciones X y Z para llenar el espacio. El romboedral crece así y la hexagonal crece así. Sí, así es. Pero eventualmente tú vas a tener la estructura cristalina desarrollada, ¿no? O sea, fíjense que todo esto es matemática abstracta, es geometría, ¿no? O sea, no depende de la existencia de un objeto que tenga estas características. Sin embargo, si ustedes han ido a un mercado donde venden piedras, sobre todo cristales, han visto que esos cristales tienen formas determinadas, ¿no? De repente no tienen estas formas exactamente, pero sí tienen formas que son resultado de apilar estas, ¿no? O sea, yo no necesito apilar lo mismo en una dirección que en otra, entonces el cristal va a crecer de forma distinta, ¿se dan cuenta? Sí. O sea, yo puedo tener un cubo, pero a partir de un cubo hacer un octágono o un hexágono más bien, ¿sí? Entonces depende de cómo van creciendo estas estructuras. Entonces, digamos que ya teníamos en la naturaleza suficientes ejemplos como para tratar de relacionar estas estructuras macroscópicas a algo que fuera unitario y que describiera esas formas. Entonces, esto digamos que es simplemente una abstracción de algo que ya conocíamos. Entonces, la cristalografía es una ciencia que es mucho más antigua a la idea siquiera de existencia de átomos y moléculas. ¿Sí? A un cristal lo agarras, le mides los lados, los ángulos, y entonces puedes tú ya describir mucho de lo que ahora estamos describiendo para lo que sería una celda unitaria, el elemento básico de construcción. ¿Okay? Y entonces, bueno, nos faltan 3 estructuras. Esas 2 estructuras, perdón. Habíamos descrito 5. Faltan estas 2 que son las menos simétricas. Y entonces ahora ya tenemos que modificar ángulos. Por eso esas estructuras se llaman monoclínica o triclínica, donde clínico significa el ángulo, ¿no? Entonces, una inclinación. Entonces, una inclinación es monoclínico. Entonces, lo que estamos haciendo es, yo agarro una estructura que no tiene que ser cúbica, realmente, porque aquí ya la simetría va a ser la menor posible. Entonces, lo que hacemos es, modificamos uno de estos ángulos. Entonces, uno de los ángulos deja de ser de 90 grados. Y en la triclínica, que ese dibujo no creo que describa nada que se parezca a algo triclínico, no sabría cómo dibujar algo triclínico, hay que ver la estructura. Entonces, todos los ángulos son distintos de 90 grados. Entonces, por eso es triclínico. Entonces, ahí tenemos todos los lados diferentes y todos los ángulos diferentes. Entonces, sería la estructura más, o más bien menos simétrica o más asimétrica que podemos tener, pero aún así llena el espacio. Es asimétrica, pero yo puedo tener una estructura al lado de la otra, al lado de la otra y llenar el espacio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esas son las 7 estructuras básicas. Pero ahí nada más estoy describiendo secciones de espacio bajo ciertas reglas. ¿Okay? Entonces, en ningún momento estamos diciendo estas estructuras son las que describen un cristal, porque yo necesito más elementos. ¿Un cristal puede tener todas esas formas, pero seguir siendo el mismo? No entendí O muy sea, que bien. pueda tener las diferentes estructuras, pero sigue siendo el mismo. Claro, claro. Sí, es más o menos lo que vimos en el caso del estaño, ¿no? Ah, sí, sí. En el estaño yo tenía una estructura cúbica, pero luego se transformaba en una tetragonal cuando cambia la temperatura. Entonces, sigue siendo estaño, pero ya no es exactamente el mismo estaño, va a tener propiedades distintas. Entonces, a eso le llamamos alótropos. Un alótropo es una sustancia que tiene arreglos, es la misma sustancia, pero es el mismo elemento, perdón, pero tiene un arreglo cristalino distinto.
Entonces el diamante, para el diamante el otro pues, granito. Ese es un ejemplo. Entonces hay muchas formas alotrópicas de varios elementos, ¿sí? Entonces yo puedo tener elementos en muchos arreglos distintos. Por ejemplo, el fósforo rojo, el fósforo blanco son el mismo elemento, solo que su arreglo hace que tenga propiedades, ya inclusive colores distintos, ¿no? O sea, propiedades ópticas distintas. Ok, entonces esas son 7 estructuras que corresponden a un sistema cristalino. En 3 dimensiones hay 7 maneras de llenar el espacio tridimensional. Ahora, una red reticular, es lo que les decía ahí. Yo empiezo a decorar en estas estructuras cristalinas. ¿Okay? Entonces ahora empiezo a modificar, y de la estructura cúbica vamos a generar 3 estructuras. Una primitiva, que es la cúbica simple, una centrada en el cuerpo, que esta se denomina I, porque sería en el interior, y una F de fascia en las caras. ¿Okay? Entonces son estructuras P y F. Entonces P y F me van a dar una idea de primitivo en el interior y en la cara. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo dar un punto en el centro, o un punto, o si quieren ustedes pueden poner un átomo en el centro de las caras. ¿Okay? Ahora, eso mismo yo lo puedo tener para una tetragonal, pero en la tetragonal nada más me quedo con esta estructura centrada en el cuerpo. No puedo tener una tetragonal centrada en la cara. ¿Okay? Eso no lo puedo tener. ¿Por qué? ¿Perdón? Es diferente la distancia que tendríamos con las diagonales. No, no es eso. ¿Qué otra cosa decía? No tiene, en este caso, digamos, no tiene que ver nada con los elementos en sí mismos ni con los enlaces, tiene que ver con la geometría. ¿Se formarían los cubos? Podría ser, exacto. Si yo tuviera esta distancia, digamos que fuera a una cierta unidad, entonces poniendo aquí un átomo, por ejemplo, de repente lo que voy a hacer es formar un cubo y otro cubo, entonces ya estaría descrita de otra forma. Estas son formas básicas de descripción de una red reticular. ¿Okay? Es decir, arreglar puntos o posiciones en el espacio tridimensional. Entonces, esa es la forma en que esta sea una estructura nueva y diferente de las demás. En cambio, cuando tenemos una ortorrómbica, es decir, que todos sus lados son desiguales, además de tener la primitiva, la centrada en el cuerpo y en las caras, tengo una que se conoce como centrada en las bases, en la base. ¿Sí? Entonces, esta es C, ¿por qué? Porque la base es AB, entonces esta correspondería a la C. Si estuviera en este lado, entonces sería A o sería B, dependiendo en qué lado estoy acomodando un átomo adicional. ¿Okay? Entonces tengo una estructura centrada en las bases. El grafeno podría ser. No, ese es hexagonal. Ese es hexagonal, decididamente. Entonces, monoclínico, tengo 2 posibilidades en el monoclínico: primitiva y centrada en la base; triclínico, nada más primitivo; romboédrico, nada más romboédrico, y en este caso no es primitivo sino R; y hexagonal, nada más hay hexagonal. Entonces ahí está. En realidad, bueno, esta representación, esta sería la celda unitaria de la hexagonal. Entonces, a partir de 7 sistemas cristalinos, ¿cuántas redes reticulares tenemos? Ahí hay 3, 5, 9.